Hemos trabajado con una cadena que tenía 7 personas, solo respondiendo reviews, pero que estaban desmotivadas. Les enseñamos cómo crear un asistente que les ayude a responder reviews y pasaron de tener un equipo de 7 que solo respondía al 70% de reviews a ser 4 más una IA y llegar a responder lo mismo o hasta más. Entiendo que muchos competidores a nivel de productividad van a ser mucho más productivos, hacer mucho más en menos tiempo y por tanto, si no te subes a la ola de la inteligencia artificial cuanto antes, puede que tengas un problema en 1 o 2 años porque tus competidores se están comiendo el mercado. Escuchamos bastante a veces que la inteligencia artificial, y es un riesgo verdadero, nos va a quitar el trabajo. Muy buenas y bienvenido a una nueva entrevista en el podcast. Hoy vamos a hablar con Gianfranco sobre inteligencia artificial en hoteles. Muy buenas, Gianfranco, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Vamos a empezar desde el principio, así que coméntanos cómo empezaste en el mundo de la inteligencia artificial y en los hoteles en particular. Yo tengo mi empresa de alojamientos turísticos, hoteles, hostels, apartamentos. Operamos alojamientos en Barcelona, en Sevilla, en Lloret. Entonces, en el mundo de la hotelería, del alojamiento, de la hospitalidad, ya tengo más de 10 años. Y luego, a raíz de la pandemia, nace un proyecto en paralelo llamado Hospitalidad Emprendedora, en el cual, junto con mi compañero Albert, empezamos a entrevistar a referentes del sector de la hospitalidad. Y ahí poco a poco nos empezamos a meter mucho en temas de innovación, especialmente en temas Web3, enfocado en lo que es la tecnología blockchain en ese momento, la tokenización, los NFTs. Y esto era 2021, 2022, que estábamos muy metidos en todo lo que era en ese momento el boom del metaverso, ¿no? Y viendo tecnologías. Y ahí empieza a salir la inteligencia artificial generativa, que es la que vemos hoy en día, ¿no? Nace ChatGPT ahí finales de 2022, si mal no recuerdo, y nosotros, como estábamos muy metidos en tecnología, nos vino ese soplo de decir, ¿qué es esto? Empezamos a probar y de ahí no hubo vuelta atrás. Cada día estamos experimentando con herramientas nuevas, probando cosas, formando. Somos profesores de la universidad, del CET en Barcelona, de inteligencia artificial en turismo. Entonces estamos muy metidos, muy en el día a día y probando cosas tanto en mi empresa, ayudando a otras empresas también a implementarlas. Así que fue así, se fue dando un poco de forma orgánica, pero una vez que lo probamos por primera vez, la verdad que no hubo vuelta atrás y no pudimos ver para otro lado, porque la verdad que cada vez que probamos cosas nos sigue sorprendiendo. Ok, si ahora pensamos en hoteles más inteligencia artificial, a mí no se me ocurre realmente ninguna utilidad o cómo jugar con esos dos mundos. Coméntanos algunos casos reales que permitan a los hoteles, incluso a emprendedores, utilizar la inteligencia artificial para mejorar su negocio, mejorar la productividad, conseguir más ventas. Casos concretos que estéis ahora llevando y que estén funcionando bien. Sí, creo que es interesante hacer una distinción entre lo que es la inteligencia artificial tradicional y la generativa, que como mencioné, ChatGPT y un montón de otras herramientas que salen hoy en día pertenecen a este concepto de IA generativa, pero la inteligencia artificial tradicional, que va más de reglas, sí, esto, entonces lo otro, y es un poco más predecible, ya se viene utilizando en el mundo de la hotelería, especialmente en Revenue Management, que es la ciencia y un poco el arte de elegir el precio adecuado de venta. El precio adecuado según el momento de venta, según el mercado del cual estás vendiendo. Y ahí ya se utiliza inteligencia artificial, más que todo para detectar patrones y para analizar grandes cantidades de datos, ¿no? Datos de demanda, de oferta, de vuelos, de búsquedas de hotel en un destino, que son un montón de datos. Y esto ya se viene utilizando desde hace años. La inteligencia artificial generativa, que es la que nos llama la atención hoy en día, porque está a la mano de todos, cualquiera de nosotros puede empezar a experimentar con estas herramientas. Nosotros, por ejemplo, uno de los primeros casos de uso que vimos que podíamos implementar con un agente de GPT era para responder los comentarios de los huéspedes, los reviews.
los comentarios que los huéspedes dejan en Google, en Booking, en Airbnb, en Expedia. Según el tamaño de tu hotel, de tu alojamiento, puede que tengas un equipo única y exclusivamente dedicado a responder reviews. Hemos trabajado con una cadena que tenía 7 personas, solo respondiendo reviews, una por idioma, personas con carreras de lingüística, personas altamente capacitadas y talentosas, pero que estaban desmotivadas porque no es un gran trabajo estar todo el tiempo solo respondiendo reviews. Esta cadena empezó a tener una pérdida de talento, gente que se le iba de este equipo, se quedaron con 4 o 5, no me acuerdo en ese momento, y justo llegaron a nosotros, les enseñamos cómo crear un asistente que les ayude a responder reviews, siguiendo unas pautas, siguiendo su manual de marca, su tono, las palabras claves que querían utilizar, todo. No es solo respóndeme este review, ¿no? Es darle todo un contexto. El contexto es muy importante aquí. Y pasaron de tener un equipo de 7 que solo respondía al 70% de reviews, tampoco llegaron a responder todos, a ser 4 más una IA y llegar a responder lo mismo o hasta más. Y ese fue para nosotros uno de los primeros casos de uso que vimos que cualquier alojamiento, hotel, desde muy pequeño a grande, lo podía aplicar. Claro, los grandes se pueden tener una inversión mayor, crear un GPT personalizado o un asistente quizás que tenga una línea de contexto mayor o más documentación, etcétera. Pero un alojamiento pequeño lo puede hacer eso con un MyGPT de ChatGPT que está por 20 euros al mes, ¿no? Obviamente con un menor grado quizás de personalización o de ciberseguridad, pero en este caso estamos hablando de comentarios de clientes que son públicos, o sea, están en internet publicados, no estamos poniendo información sensible de nadie y simplemente estamos generando respuestas. Por lo tanto, no creemos que para este caso de uso, por ejemplo, tengamos que mucho por la ciberseguridad de los datos, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos de uso que ponemos en práctica en mi empresa y también hemos enseñado a más de un alojamiento a ponerlo en práctica. Bueno, muy interesante esto que comentas. No sé si hasta qué punto eso se puede incluso automatizar, porque una cosa es generar esas respuestas y otra que lo haga automático y que esté conectado con una API a TripAdvisor, a Google, etcétera, para que al cabo de 2 minutos después de un comentario se haga esa respuesta en automático. No sé si lo tenéis así puesto. Nosotros no, conocemos una herramienta que sí. Entonces ya cuando nuestros clientes o profesionales que se acercan a nosotros buscan un grado mayor de implementación con canales como TripAdvisor, Airbnb, no es fácil tener una API que se conecte con Booking o Airbnb. Hay que pasar unos cierto grado de procesos. Les recomendamos ya una herramienta existente que utiliza IA, genera esa respuesta y tú simplemente o la puedes poner full automático, que nosotros de momento no lo recomendamos. Siempre es recomendable que haya un humano verificando que todo esté dentro de los estándares. Por ahí quieres modificar algo, etcétera, antes de darle al botón de send. Pero sí hay herramientas que te lo pueden automatizar todo, desde la captura del review, para que no tengas que estar tú copiando o pegando, hasta el envío. Y puedes crear reglas. Por ejemplo, si alguien no me dejó un review, es decir, solo me puso las 5 estrellas, pero no puso nada, ese puede responderlo automáticamente. Total, no hay mucho que decirle más que gracias, valoramos tal y ya está. O el que puso excelente, también respóndelo, ¿no? O sea, puedes crear ciertas reglas y esta herramienta te lo permite y es una de las cuales con las cuales nosotros colaboramos y la verdad que las hay. Pero para crear automatizaciones propias se puede también, por ejemplo, con una herramienta como Make o Zapier, se puede crear este tipo de automatizaciones, pero lo que a nosotros nos cuesta más es el tener una API que jale los reviews automáticamente desde estas plataformas, porque normalmente necesitas un login, un password y, por ejemplo, estas automatizaciones en Make, en Zapier, no nos permiten hacer eso. Entonces, al final siempre estamos
copiándolo hacia un Excel, a un Google Sheets, por ejemplo, y a partir de ahí puede partir una automatización haciéndole make, que de ese Google Sheet, cada vez que detecte que una celda se rellena, le pasa el contenido de esa celda a un GPT que ya tiene todas las pautas, y ese GPT genera la respuesta y te la rellena otra vez en la celda, y que tú simplemente luego tengas que copiar esa celda y pasarla al canal donde se generó ese review. Eso se puede hacer. ¿Tenéis algún otro caso, alguna herramienta más con la que podáis ayudar también a otros negocios o a más hoteles? ¿Algún otro caso de éxito o de uso que tengáis? Sí, por ejemplo, continuando con los reviews, tengo una gran cantidad de datos que son cualitativos, que mis huéspedes me están dejando comentando acerca de qué tal, bien, mal o no tan bien lo estamos haciendo. Por ejemplo, tengo otro asistente, en este lo he creado en Claude.ai, porque me gusta, lo he probado en los dos, me gusta más el área de proyectos de Claude, y lo que he creado es un generador de reportes para el equipo de housekeeping únicamente. El equipo de limpieza, de housekeeping, para que estén al tanto de lo que los huéspedes dicen en relación a su trabajo. Le paso toda esta gran cantidad de reviews que cada mes pueden llegar a ser 70, 90, ¿no? Según qué alojamiento, y le he pedido unas pautas y me genera un reporte en el cual me destaca lo más valorado positivamente, lo más repetido de forma negativa, me pasa los reviews exactos que dicen eso, me dicen qué fecha lo dijeron, y después luego me da unas recomendaciones, una serie de recomendaciones que ya es ahí donde le pido a la IA generativa que genere algo nuevo. No le digo, según esto que has leído tú, y según tú, IA, que conoces un poco el contexto de mi alojamiento, porque le he dicho quiénes somos, qué tipo de alojamientos tenemos, dónde estamos, cuántas personas somos. Le doy ese contexto en el área de proyectos o en una serie de documentaciones. La IA me genera una serie de recomendaciones en base a esas recomendaciones, en base a esos reviews de los huéspedes y en base a quiénes somos, que luego la comparto con el equipo. Obviamente no todas las recomendaciones son válidas o son factibles. Por ejemplo, ayer, porque este reporte de housekeeping literalmente lo estaba haciendo ayer para el mes de noviembre, que vengo un poco tarde, pero bueno, me decía que construya más baños. No puedo construir baños así nomás de la nada, ¿no? Para un hostel, porque claro, a veces la gente ponía reviews de que los baños estaban ocupados en ciertos horarios, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones era, mira si a largo plazo puedes construir más baños. Bueno, bien, pero eso no se lo voy a pasar al equipo de housekeeping porque no les compete a ellas, ¿no? Pero bueno, es una herramienta súper válida. He creado muchos reportes que los hice, me tardó igual mi tiempo, ¿no? Una buena hora y media, 2 horas, equipos de 3 distintas ciudades, un montón de alojamientos, pero algo que yo antes de tener esta herramienta no lo hacía directamente porque no me daba las horas para hacer este tipo de cosas. Entonces estoy haciendo más de lo que puedo hacer o más de lo que hacía antes utilizando este tipo de herramientas. Bueno, además, esa información de que hay colapso en ciertos momentos con los baños, ¿se podría buscar alguna alternativa más innovadora de poner algunos avisos o no sé, algo para tratar de arreglarlo sin tener que hacer más baños? O sea, que al final está muy bien detectar esos fallos para luego incluso utilizar la inteligencia artificial para que te dé posibles soluciones con un presupuesto determinado o sin obras o cosas así. Muy bien. Con respecto a los clientes, ¿cómo conseguís clientes? Porque me recomendó vuestra empresa, Hospitalidad Emprendedora, y a vosotros, Jaime Chicheri. ¿Y cómo conseguís clientes? ¿Cómo conseguís contactar con los hoteles? ¿Les escribís? ¿LinkedIn? ¿Vais a ellos? Nosotros tenemos un podcast que hablamos acerca de innovación, de lo que nos gusta, entrevistamos personas. Por ahí la verdad que hemos llegado a crear una pequeña comunidad de profesionales de la hotelería y turismo interesados en innovación, que ya nos conocen.
tenemos un poco de su confianza, digamos, porque venimos formando e informando de forma totalmente desinteresada por mucho tiempo. Tenemos un newsletter semanal que enviamos con temas de innovación en turismo y hotelería. Hacemos un montón de tutoriales, píldoras de cómo utilizar cosas 100% gratis, damos mucho y básicamente lo de formar a hoteles, más que todo, se dio de forma orgánica porque empezaron a venir a nosotros a preguntarnos, hey chicos, ¿ustedes nos podrían enseñar a utilizar esto? No era algo que ofrecíamos. Y luego que ya nos empezaron a pedir tanto, dijimos, bueno, creo que podemos empezar a dedicarnos a esto de forma más full time. Pero no lo ofertamos en ningún lado, se da más bien de forma orgánica a los hoteles que ya saben lo que hacemos, damos charlas, por ejemplo vamos a estar en Fitur, que es ahora en enero, dando un workshop de inteligencia artificial para hoteles. Entonces un poco estas charlas, estos talleres que damos en pequeños eventos ya nos crean un reconocimiento de marca y luego nos vienen a buscar. Pasa que no lo podemos paquetizar porque es muy personalizado. Justo ayer nos ha escrito un equipo de directivos de hotel, quieren un taller para los directivos del hotel, 4 o 5 personas. Entonces nosotros ahora tenemos que tener una llamada con ellos para entender bien en qué estado están, qué herramientas ya utilizan, para qué las utilizan, para luego personalizar un taller para llevarlos desde donde están hasta el siguiente nivel. Si nos viene un equipo que nunca ha tocado nada, que están totalmente, no tienen ni siquiera una cuenta de pago de ChatGPT, entonces empezamos más atrás, con lo básico, no obligamos, pero les sugerimos que abran una cuenta de pago porque si no te vas a quedar muy atrás. Entonces estos talleres son muy personalizados y esperamos a que nos contacten, hacemos un poco ese feedback para entender bien en qué situación están y a dónde quieren ir o qué es lo que les gustaría hacer, porque también a veces pensamos que la IA nos va a solucionar todo y no es así. Entonces también tenemos que aterrizar un poco y decirles, mira, te puede llegar a hacer esto, pero no es el resultado perfecto que crees que es. Vas a necesitar igualmente una persona, alguien del equipo que verifique los resultados antes de enviar, o por ejemplo vídeos, ¿no? Muchos quieren para contenido, ¿no? Vídeos, sí, podemos hacer vídeos muy cortos, de 10 segundos como mucho, y trata de que no sean de caras, ¿no? Si va a ser de personas que estén de espalda, caminando para un lado, porque todavía las caras no se ven tan bien como para algo que yo, como mi empresa, no quisiese publicar. Entonces, también ayudamos a aterrizar un poco para que entiendan qué es lo que se puede, qué es lo que no, cuáles son las limitaciones. Y así, pero sí, los clientes vienen de boca a boca y de nuestra comunidad que ya nos lee, nos escucha a través de nuestros medios. ¿Cuál sería la diferencia más importante o las diferencias con respecto a ChatGPT versión gratuita y ChatGPT versión de pago? Sobre todo centrado en hoteles y quién puede necesitar dar el salto y empezar a utilizarlo. La versión gratuita hace tanto que no la toco que no sé en qué modelo se ha quedado, pero sé que la versión de pago siempre va a tener los últimos modelos disponibles, que hoy en día es el 4 mini, me parece. Y normalmente en la gratuita las últimas funcionalidades no van a estar disponibles. Entonces, ya con tenerla de pago te aseguras que cada nuevo lanzamiento vas a estar ahí para probar las cosas nuevas. Pero para nosotros, una de las cosas más importantes es el poder crearte tu asistente GPT, el MyGPT, MiGPT, en el cual le das un contexto, les puedes dar unos documentos para que ella entienda acerca de tu empresa, tu manual de marca, la forma en que te comunicas, tus productos, tus servicios, hasta 20 documentos les puedes dar, según para qué lo vas a utilizar, le vas a dar unos u otros, y eso ya quedarte un asistente que no tienes que estar cada vez contándole el tema, sino que ya arranco un chat, él ya sabe cuál es su trabajo, él o ella ya sabe cuál es su trabajo, ya sabe para quién trabaja, con quién me estoy comunicando y cuál es su tarea. Eso ya te ahorra un montón de tiempo, porque el contexto es una de las cosas más importantes. Muchas personas
dicen, he probado ChatGPT, pero no funciona, no va bien. Quizás no lo has probado de la mejor manera, es lo que decimos nosotros. Probablemente lo estás usando como un Google, no es Google. Es otra cosa. Entonces, el aprender a dar las instrucciones es muy importante. Cuando tienes el GPT de pago, con que lees unas muy buenas instrucciones una vez, ya te creas ese asistente y ese asistente es perfecto para esa tarea. Y te puedes crear un montón de asistentes. Yo no he llegado al límite de cuántos asistentes puedes crearte en la cuenta de pago y debo tener como 12 activos actualmente. No todos los uso siempre, algunos son experimentos, por decirlo así, pero eso para mí es la razón número uno por la cual deberías invertir esos $20 al mes para poder crearte tus propios asistentes. No sé si puedes contarnos el nombre o qué hace alguno de los más importantes que uses en tu día para que la gente, sobre todo, entiendo que os podéis dirigir a gente que alquila habitaciones, gente que tiene hostels, gente que tiene hoteles, empresas. ¿Quién podría realmente aprovechar el potencial de ChatGPT o de vuestros servicios? ¿A quién va dirigido? A lo mejor a pequeños no tanto, a más grandes. Yo creo que a todos, o sea, pequeños deberían ser los primeros porque tenemos menos recursos. Yo me considero una pequeña empresa también. Tenemos menos recursos, menos equipo, menos capital de inversión. $20 al mes no es nada. Por ejemplo, tengo el de responder reviews, que ya comenté. El generador de reportes, si bien lo tengo en Claude, que es otra IA, también se crea como un asistente, se llaman proyectos, y lo he probado tanto en GPT como en Claude. Me funciona mejor en Claude y luego en Claude. Es verdad que también es la versión de pago y también cuesta, creo que son $23 al mes, más o menos. Tengo uno para branding, para el equipo de marketing. Este GPT tiene eso, el tono de marca, nuestro estilo de comunicación, quiénes son nuestros clientes, o sea, el buyer persona. Y cada vez que queremos hacer un copy para redes sociales o una campaña en newsletter, tal, la escribimos nosotros y como que rebotamos ideas con el GPT. No es que le decimos, escríbeme algo. Empezamos nosotros, rebotamos ideas, nos tira más ideas. Es como que un miembro más del equipo, pero no dejamos que haga todo, ¿no? Porque el contexto real del día a día lo tenemos nosotros. Luego para el podcast tenemos, por ejemplo, un asistente que nos ayuda a preparar las entrevistas. Si es que es una entrevista, cuando vayamos a entrevistar a alguien, le pasamos los enlaces, la biografía, transcripciones de otras entrevistas que haya hecho la persona, porque no queremos ser repetitivos, por ejemplo. Le pasamos todo eso y nos ayuda a crear una serie de preguntas siempre enfocadas en lo que nosotros queremos preguntar, en quién es la persona que nos escucha, o sea, en nuestra audiencia. Así es un asistente del podcast. Y también tenemos un asistente en Hospitalidad Emprendedora que nos ayuda con el newsletter. Nosotros tenemos un newsletter semanal en el cual compartimos lo último en innovación, turismo, hotelería. Normalmente son noticias, reportes, publicaciones. Entonces, este asistente nos ayuda a veces, si tenemos reportes de 40 hojas, que es muy complicado leerse todos estos reportes todas las semanas, se lo pasamos primero, por ejemplo, y le decimos que nos diga los 5 puntos clave y que nos diga en qué páginas podemos encontrar los datos de mayor impacto, por decirlo así. Entonces, bueno, ya voy a los puntos, porque a veces los reportes son 40 hojas, pero en verdad son 5 las de valor. Entonces, bueno, voy a las 5 de valor, mi asistente ya me lo barrió todo y me dijo dónde voy. Y luego por ahí hasta nos puede ayudar a generar el pequeño snippet o párrafo que compartimos en el newsletter, pero para eso no lo utilizamos, en verdad. Al final lo terminamos escribiendo nosotros porque nos gusta darle nuestro toque y no hemos encontrado todavía un asistente, por más de que se pueden entrenar asistentes con tu estilo de escritura, tu tono y tal, no estamos muy contentos con los resultados, entonces al final terminamos escribiéndolo nosotros, pero
el asistente nos da un primer borrador y ya luego nosotros le ponemos nuestra salsa, nuestra manera de escribir y tal, pero nos quita esa hoja en blanco que a veces no sabes ni por dónde empezar. Este asistente del newsletter nos ayuda. Eso es más en tema de comunicación. Y bueno, yo, por ejemplo, en tema personal, me gusta el ciclismo y he estado entrenando un asistente con un montón de información que encuentro en YouTube o en blogs acerca de entrenamiento para ciclistas, nutrición deportiva y tal. Y ayer, justamente, había terminado de hacer un entrenamiento aquí en casa y no sabía qué comer y no he ido súper, entonces tengo muy pocas cosas en la refrigeradora y literalmente, y esta primera vez que lo hice, y dije, wow, tengo que hacer un vídeo haciendo esto porque hasta yo mismo me quedé como loco. Y dije, bueno, a mi coach ciclista asistente le dije, acabo de terminar un entrenamiento de 1 hora. Son las 8:30 de la noche, voy a dormir como a las 11:30, o sea, tengo tiempo para digerir. Y le hice una foto de las cosas que tenía en la refrigeradora. Le dije, tengo esto en la refrigeradora y tengo esto en la despensa. Otra foto. ¿Qué me recomiendas que me prepare? Y literalmente me dijo qué prepararme y me dijo por qué. Me dijo, no, tienes que comer proteínas, un poco de carbohidratos, tal. Y bueno, me dice, hay unas papas con atún, con huevo. Y dije, wow, qué lindo. O sea, no tuve ni que pensar tanto y fue el GPT el que me dijo qué hacer. Ahora, espero que... No sé si será científicamente todo correcto. No, lo bueno también es utilizarlo en cosas que uno es experto para darse cuenta en qué cosas se está inventando, ¿no? Yo no soy experto en nutrición, pero estoy seguro que un poco mejor que yo, un poco más que yo sabe. Y eso fue con la nueva funcionalidad de visión por computadora. Puedes mandarle una foto y directamente decirle qué hay en esta foto, la puede ver y detectar lo que hay y luego recomendarte en base a eso. Hoy en día también puedes encender la cámara y está viendo lo que está viendo tu cámara y le puedes ir hablando y decir, ¿qué ves? Y está viendo a través de tu cámara. Y eso todo con el GPT de 20 euros. Es brutal. Entonces sí, este coach ciclista lo tengo que seguir entrenando para ver si llego al Tour de Francia. Aquí me surgen 2 preguntas. Una, ¿cómo os actualizáis de todas estas novedades, estas herramientas? Y por otra parte, el futuro de la inteligencia artificial. Si alguien dice, bueno, pues esto yo ya más adelante, dentro de 1 año, 2 años, empezaré a usarlo, entiendo que muchos competidores a nivel de productividad van a ser mucho más productivos, hacer mucho más en menos tiempo y, por tanto, si no te subes a la ola de la inteligencia artificial cuanto antes, puede que tengas un problema en 1 o 2 años porque tus competidores se están comiendo el mercado. Sí, nosotros nos informamos en YouTube y Google University. Estamos en un montón de newsletters de personas referentes del mundo de la IA. Leemos los blogs, que esto es muy bueno, los reportes y blogs de las propias empresas tipo OpenAI, Anthropic, las que están creando estos LLMs. Tienen blogs con reportes muy profundos cuando sacan una nueva funcionalidad del por qué lo hacen así, por qué el razonamiento y tal. A veces muy técnicos, pero que si son muy técnicos, la propia IA te puede ayudar a interpretar esos tecnicismos. Entonces, estamos constantemente leyendo, viendo vídeos de YouTube, escuchando las entrevistas que dan los CEOs de estas empresas, porque al final en esas entrevistas es cuando sacan qué es lo que están pensando a futuro, cómo ven esa evolución. Y como somos profesores de la universidad, cada semana tenemos una clase también y el newsletter, todo eso nos obliga a que todas las semanas estamos absorbiendo información, mucha. A veces quizás, justo lo hablaba con Albert, va a tocar tomar un break porque a veces es demasiado, ¿no? Y tampoco pasa nada si un mes no lees noticias, pero bueno, estamos siempre leyendo, escuchando, viendo y tratando de destilarla. El hecho de que parte de nuestro trabajo es formar e informar a la gente de forma aterrizada, nos ayuda mucho, porque nos obliga a estar informados y nos obliga a entenderlo bien para luego comunicarlo. Entonces, eso para nosotros ha sido una gran ventaja, el tener el newsletter, el podcast,
porque nos obliga a estar informados y nos obliga a profundizar, aterrizar y explicarlo. Y cuando lo explicas, lo entiendes mejor. El futuro de la IA, no sé, pero definitivamente creo que casi todas las herramientas que utilizamos hoy en día van a integrar inteligencia artificial de una manera u otra. Todas las herramientas tecnológicas. Es decir, no vamos a estar pensando, bueno, voy a utilizar una IA. No, Netflix ya utiliza inteligencia artificial para darte recomendaciones de películas. Quizás muchos no lo saben, pero ya la inteligencia artificial les está impactando día a día. Spotify utiliza inteligencia artificial para crear los playlists recomendados. Y en Estados Unidos, Spotify, tú puedes decirle, quiero escuchar música relajante para trabajar, y te crea una playlist de música relajante para trabajar, pero se lo dijiste en forma conversacional. Entonces creo que todas estas aplicaciones que utilizamos en el día a día y en el trabajo van a empezar a integrar inteligencia artificial. Si no, esas aplicaciones se van a quedar atrás. Por ahí va a venir la adopción masiva, cuando ya tu herramienta de trabajo que utilizas siempre ya tenga inteligencia artificial integrada. Los ordenadores, no sé, yo me imagino que acá a 2 años ya vendrán todos con un asistente de inteligencia artificial en el ordenador propio, que no está conectado a internet, pero que tú le puedes preguntar, ¿dónde está ese documento que guardé que no recuerdo? O, ¿te acuerdas qué escribí? Tal, va a rastrear y va a ser un asistente que va a vivir en tu ordenador por temas de seguridad, privacidad, no va a estar conectado al internet, quizás a un servidor propio, si deseas que navegue o que busque más información, pero va a estar ahí también en tu móvil. Ya, o sea, yo ya tengo uno que es GPT, o sea, ChatGPT, pero ya en mi móvil, el próximo, ya vendrá con uno integrado. Entonces, la integración en la vida, en el día a día de la gente va a ser así, creo yo. Definitivamente, hoy es el momento de empezar a familiarizarse con estas herramientas, de entender cómo le tengo que dar instrucciones, para qué es buena, cuáles son sus limitaciones, cuáles son los riesgos, qué son las alucinaciones, ¿por qué? ¿Por qué se inventan cosas estas herramientas? ¿Por qué alucinan? No es, o sea, es parte de su naturaleza, pero el saber el por qué pasa y que no lo puedes controlar necesariamente, hay maneras en que lo puedes limitar y tal, te va a ayudar a que cuando casi todo lo que toquemos tenga inteligencia artificial integrada, no te sientas tan perdido o perdida y no te quedes atrás. Lamentablemente sí, es como la alfabetización digital, ¿no? La gente que no llegó a alfabetizarse en el mundo digital, a tener un ordenador, un email, tal, en un momento se quedó atrás en ese cambio, ¿no? Quizás fue un cambio que fue más pausado o más tranquilo. Yo creo que este cambio va a ser un poco más brusco, porque ya somos una sociedad muy digital, casi, no sé, ya solo las generaciones muy mayores y hasta ellos tienen WhatsApp. Entonces somos una sociedad muy digital. Creo que este cambio va a venir va a ser una evolución un poco más rápida y por ello parte de nuestro trabajo y nuestra misión es el comunicar de forma gratuita y formar por lo menos esas pinceladas para que la gente empiece a familiarizarse y no se quede atrás y le pierda el miedo, porque también vemos que hay mucho miedo. A veces la gente sigue escuchado acerca de ChatGPT. Yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero no he entrado porque no, como que le tienen ahí un bloqueo, no sé si es emocional, mental, tal, que no quieren ni verlo. Pero te va a tocar perder el miedo porque si no, por algún lado va a entrar. No puedes negarte a ello. Y tengo amigos, yo vengo de un pasado medio hippie, a pesar de ser empresario y tal, y tengo amigos hippies que son totalmente negados, no quieren saber nada. La vez pasada tengo un amigo que tiene una empresa y le dije, está bien que sea hippie y tienes empresa, te va a ayudar a hacer algo. Me dijo, no, si lo vas a hacer con inteligencia artificial, no quiero que lo hagas. O sea, no quería ni siquiera mi ayuda porque yo iba a utilizar inteligencia artificial para ayudarle a hacer algo. No quiere saber nada.
está bien, que mantenga su filosofía me encanta, pero tarde o temprano la realidad le va a pegar un cachetazo que no le va a quedar otro que meterse ahí. Pero ya él a su tiempo. No sé si nos puedes recomendar alguna herramienta, aparte de ChatGPT o Cloud, para gente que esté en el mundo de la hostelería, para que puedan echarle un ojo, a lo mejor a ayudarles a crear contenido o algo que utilicéis vosotros. Sí, yo utilizo mucho Perplexity como buscador para investigar un poco más profundamente. Casi que utilizo más Perplexity que Google. Entonces, recomiendo a todos empezar a buscar en Perplexity y en Google a la vez y empezar a ver cuáles son las diferencias. Perplexity para mí es un muy buen ejemplo de cómo serán los buscadores online o cuál es la evolución de la búsqueda online. Creo que ahí tenemos una muy buena foto, una muy buena perspectiva. Luego, por ejemplo, para crear imágenes, a mí particularmente me gusta Adobe Firefly, que es de Adobe, que es una empresa ya muy, digamos, conocida, y me gusta como generador de imágenes. He escuchado a mucha gente que por Adobe, no sé qué tienen en contra de Adobe Firefly, pero a mí me gusta. Creo que crea imágenes bastante fotorrealistas también. Puedes poner tipo una imagen de referencia o un estilo de referencia y su UX, su experiencia de usuario no es tan complicada. Cualquier persona, después de 2, 3 pruebas, ya va a entender cómo funciona y es gratis. Puedes generar un montón de imágenes de forma gratuita y está bueno también como para experimentar y entender bien cómo dar las instrucciones para generar imágenes. También es muy diferente de cómo se las das a ChatGPT. Y si quieren probar cosas de vídeos, yo probaría con Runway. Esa para mí es de las mejorcitas para generar videoclips muy cortos, de 10 segundos. Más que todo como para reírte un poco, pero, o sea, no van a ser cosas que vas a querer publicar. Quizás sí, como digo, gente de espaldas o algo un poco abstracto, una ciudad con luces navideñas, por ejemplo, ahora que estamos en la época, ¿no? O una mesa navideña con la comida y tal. Bueno, eso sí seguro que puedes sacar algo interesante por ahí. Esas serían las de creación de contenido que recomendaría. Y son básicamente las que uso casi siempre. Sí, y Claude, aparte de ChatGPT, Claude como LLM, para mí, para temas de escritura, de creación de contenido en texto, es mucho menos robótica o mucho menos artificial que ChatGPT. Y también para análisis de reportes, Claude está muy buena. También puedes crear visualizaciones de datos en Claude con una funcionalidad dentro de Claude que se llama Artifacts, que te permite crear como un dashboard interactivo partiendo de un Excel y le dices, quiero visualizar estos datos con una barra de tendencia o un pie chart o tal y te lo va a generar directamente y es súper potente. Eso también desde el punto de vista profesional, para los que no son no se amistan mucho con el Excel para crear gráficos o con el Power BI, estas herramientas ya están a un nivel que pueden generar gráficos partiendo de Excel o de CSVs bastante potentes. Para ir terminando, no sé si has visto al trabajar en tantos hoteles, etcétera, alguna estrategia que hayan aplicado que puedan inspirar a otros profesionales del mundo de la hostelería para aplicar en sus negocios y así generar más ingresos, conseguir más gente en sus hoteles o alquilar más habitaciones o lo que sea. No sé si hay algún consejo o alguna estrategia que hayas visto que últimamente haya funcionado. No sé si alguna estrategia en particular, como para vender más o tal. Nosotros de momento sugerimos más un uso en el back office, digamos, o sea, en el equipo, para optimizar el trabajo del equipo,
más que de cara a atención al cliente, ¿sí? Por el tema de las alucinaciones, que si es algo que creaste tú, un asistente que creaste tú, por ahí no sabes muy bien cómo va a responder, no sé si se lo daría a mi cliente para que hable directamente con mi asistente GPT. Nosotros, de momento, para eso recomendamos herramientas que están creadas para eso, que utilizan inteligencia artificial, porque son empresas y que, digamos, tienen un poco todo más controlado, ¿no? Lo que nosotros vemos de equipos que realmente le sacan el jugo es para optimizar el trabajo de sus equipos. Cuando detectan qué tipo de tarea es muy copia y pega o muy algo que haces, por ejemplo, generación de reportes. Crear el reporte en sí no da nada de valor. El valor da el analizar el reporte, el profundizar, el ver los datos, ¿tá? Y hay gente que no sé cuántas horas al mes le dedica a crear reportes. Y porque te lo pide el jefe y porque se necesita. Entonces, lo que nosotros vemos son equipos que invierten primero en formarse, en entender como equipo, no cada uno por su cuenta, sino un líder de equipo que diga, bueno, vamos a formar al equipo en cómo se pueden utilizar estas herramientas, cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que es bueno, qué es lo que no, y luego se sientan y ya con esa semilla, cuando empiezas a entender bien cómo funcionan estas herramientas, vas a detectar en qué tareas de tu día a día las puedes implementar para agilizar tu trabajo. Probablemente muchos jefes pensarán luego no van a hacer nada, van a hacer que la IA le va a hacer todo. Y no es así. Al final la gente termina haciendo más porque ya tienen una IA que le agiliza algo y la gente se va a concentrar en tareas de mayor valor. Escuchamos bastante a veces que la inteligencia artificial, y es un riesgo verdadero, ¿no? Nos va a quitar el trabajo. O sea, es uno de los grandes desafíos que la gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se va a quedar mucha gente sin trabajo. Y bueno, eso ya es un tema para hablar en otro momento quizá. Pero también yo creo que hay que pensar que ahora hay mucha gente en tu empresa que quizás está haciendo trabajo de máquina. Y ese trabajo de máquina hay que dárselo a la máquina. Y a la persona tiene que dedicarse a trabajo más humano, a un trabajo que necesita una inteligencia emocional, a un trabajo que necesita entender el contexto de lo que está pasando en la realidad ahora mismo, aquí físicamente, o un trabajo de atención al cliente de forma directa, ¿no? De entenderte, de escucharte, de resolverte. Y todo lo que sea generar reportes o que sea responder de forma, los reviews, así, algo que quita un montón de tiempo. Bueno, empieza a hacerme el primer borrador. Creo que lo podemos empezar a delegar a las máquinas. Yo solo sugiero a los equipos de empresa que inviertan en formación al principio para que tengan un contexto de todo lo que hay y qué es lo que se puede hacer y que luego traten de detectar cuáles son esas tareas repetitivas de muy copia y pega o tareas que al final cuando piensas dices esto es una tarea de máquina. Bueno, ahora tenemos máquinas que realmente pueden llegar a hacer tareas y si hablamos, como comentabas antes, de las automatizaciones, puedes conectar un asistente que le pase la tarea a otro asistente, ya puedes crear tipo un equipo de asistentes que trabajan en conjunto ellos de forma semiautónoma. Pero ya no hay que querer correr antes de caminar, ¿no? Entonces, primero hay que entender, ir paso a paso y luego ya hay mucho tiempo para seguir implementando todas estas herramientas que seguro van a seguir evolucionando. Yo creo que una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial también es el hecho de que esas personas van a poder innovar mucho más por quitar una parte de limitación tecnológica. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy creando con Suno canciones, bachatas en concreto, que sí que tenía en mi mente, pero que antes no tenía el conocimiento técnico para meter esas bases, esas letras, etc. Entonces, ahora, gracias a la inteligencia artificial, me permite generar ciertos ritmos y yo crear la letra o incluso ayudarme de inteligencia artificial para crear esas canciones que estaban en mi mente y que antes no podía crearlas por esas limitaciones de conocimiento técnico. Y creo que esto
es lo mismo. Si utilizas distintas herramientas de inteligencia artificial, te permite crear esas cosas que tenías en tu mente, incluso con esas hojas de cálculo, para crear distintos conceptos gráficos que antes a lo mejor si no sabías programar o utilizar una herramienta a nivel profesional, ahora mismo no haría falta, ¿no? Y como hemos visto también incluso con la parte de la fotografía o parte visual que se está incorporando recientemente en ChatGPT. Tal cual, se pueden crear aplicaciones, un pequeño MVP. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos tenido en mente, qué bueno sería tener esa aplicación que quizás solo la vas a usar tú? Ahora te la puedes crear solo para ti y sin saber nada de código. Yo quiero crear una que me ayude a saber qué es lo que tengo que comprar de comida según lo que quiero comer en la semana y según lo que tengo en casa, ¿no? Muy, muy simple, porque al final son solo datos de decir, bueno, son estas las recetas, esto es lo que necesitas. Y quiero crearme una mini aplicación solo por decir que creé una mini aplicación y tampoco sé nada de código, pero está Vercel, B0, es .dev, la aplicación en sí. O sea, puedes crear código sin saber nada y ver cómo funciona, tener una interfaz para probarlo. Tal cual, o sea, todas nuestras limitaciones técnicas quedaron atrás. Y eso no quiere decir que la gente no tenga que aprender a escribir código. Yo creo que me hubiese encantado, hoy más que nunca me hubiese encantado saber código. Porque los que saben código van a poder ir mucho más allá. O sea, van a poder hablar con estas máquinas en el idioma de las máquinas. Yo le hablo en idioma humano y hago tanto. Pero si supiese código, haría tanto y más. Porque muchos dicen, no, ya no va a ser necesario aprender código. No, para mí quizás no va a ser necesario, pero los que sepan código igual van a estar 10 pasos adelante, que son pocos los programadores en la masa de público masivo, digamos, ¿no? Y Suno me encanta. Es mi herramienta para regalos cumpleañeros a mis amigos. Les hago cancioncitas y les mando mi saludo cumpleañero este año, ha sido una cancioncita de Suno. Totalmente, hay que estar ahí a la última para poder, bueno, a nivel personal, pero también a nivel profesional ser mucho más productivo. Yo lo veo también desde ese lado. ¿Dónde te puede encontrar la gente si alguien está interesado en contactar contigo, en escuchar tu podcast, suscribirse a vuestra newsletter, contratar vuestros servicios de formación, hablar con vosotros? Nuestra web es hospitalidademprendedora.xyz y ahí en esa web van a encontrar los enlaces tanto a suscripción del newsletter como nuestro podcast. ¿Cómo se llama el podcast? Hospitalidad Emprendedora, ¿verdad? También, Hospitalidad Emprendedora. Y bueno, en LinkedIn también estamos como Hospitalidad Emprendedora y yo soy Gianfranco Mercado. Si me encuentran en LinkedIn también, ahí muy abierto a conectar y charlar. Pero para nosotros, cualquier cosa, Hospitalidad Emprendedora en todos lados, siempre igual. Pues nada, muchísimas gracias por compartir toda esta información, todo lo que estáis haciendo en el mundo de la inteligencia artificial, esa formación, ese podcast, esa newsletter y todo lo que estáis transmitiendo y ayudando a estas empresas. Así que nada, muchas gracias por pasarte por el podcast y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ti por la invitación y seguimos en contacto. Hasta la próxima.